Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Ecos del Miedo, el lugar donde las historias que nunca quisieron ser contadas terminan saliendo a la luz, el rincón donde la versión oficial empieza a desdibujarse, donde lo que parece claro deja de serlo y donde lo que no se dice cobra una fuerza casi insoportable. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que parece inofensivo, una de esas fechas que todo el mundo celebra, que se llena de colores, de banderas ondeando al viento, de fuegos artificiales que iluminan el cielo con una intensidad casi hipnótica. Y sin embargo hay algo que no encaja. Porque sí, hoy vamos a hablar del 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos. Una jornada que en los libros aparece bañada en gloria, pero que, si uno rasca un poco, si uno escucha con atención los ecos del pasado, empieza a revelar otras cosas, cosas que no se enseñan en las escuelas, cosas que se susurran o directamente se silencian. Porque, ¿qué pasa cuando el relato oficial no explica todo lo que ocurrió? ¿Qué pasa cuando símbolos muy concretos se repiten una y otra vez en monumentos, en sellos, en rituales públicos, pero nadie sabe exactamente por qué están ahí? Hoy, en este episodio especial, vamos a entrar con calma, con respeto, pero también con determinación, en los rincones más oscuros del nacimiento de una nación. ¿Y si detrás del grito de libertad hubiera pactos ocultos? ¿Y si entre las páginas de la independencia se hubieran deslizado rituales, símbolos, incluso desapariciones que nunca fueron resueltas? Ya lo sabes. Si acabas de llegar, si esta es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas, porque aquí, en Ecos del Miedo, no solo contamos historias, las revivimos. El 4 de julio, una fecha, una bandera, fuegos artificiales, discursos, pero también silencios, sombras, cosas que no se dicen. Desde el inicio hablamos de símbolos, de masones, de rituales, de pactos, de fundadores que no solo pensaban en política, sino en algo más profundo, más antiguo. Vimos el gran sello, el ojo, la pirámide, no solo adorno, mensaje, código. La fecha misma no fue tan casual. Votaron el 2, firmaron el 2 de agosto, celebramos el 4. ¿Por qué? Hablamos también de tragedias, de tiroteos, de planes que no se concretaron, pero que estuvieron cerca. Y esa coincidencia, esa extraña coincidencia, Jefferson y Adams, muriendo el mismo día, el mismo año, el mismo 4 de julio, 50 años después. Luego, fuimos más lejos, a las leyendas, a lo inexplicable, desapariciones, luces sin ruido, rituales antiguos en plazas históricas, una figura sin rostro en Gettysburg, sonidos que responden, aunque no haya nadie allí. Historias, folclore, advertencias, y hablamos por fin del precio, porque toda celebración tiene un reverso, toda independencia, un sacrificio, toda libertad, una sombra. No se trata de dejar de celebrar, se trata de mirar más profundo, de no conformarse con lo que nos enseñaron, porque la historia real no siempre está en los libros, a veces está en lo que nadie se atreve a contar. Y ahora sí, si estás listo, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate
porque lo que vas a escuchar no es lo que enseñan en los libros, es lo que susurran los campos de batalla, es lo que permanece grabado en las piedras más antiguas, es lo que ha sido enterrado y se resiste a quedarse ahí abajo. Hoy hablamos del otro rostro del 4 de julio, del rostro que no sonríe, del que observa en silencio y que, cuando cae la noche, a veces vuelve a hablar. Cuando pensamos en el 4 de julio, lo hacemos, casi sin cuestionarlo, con esa imagen brillante y colorida, fuegos artificiales estallando en el cielo como promesas que no necesitan explicación, banderas ondeando al viento, discursos solemnes sobre libertad, sobre nación, sobre destino. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa fachada luminosa, detrás de esas palabras que se repiten año tras año, hay otra historia? Una historia oculta, una historia de símbolos, de sociedades secretas, de pactos que tal vez jamás fueron hechos ante la luz del día, porque el nacimiento de los Estados Unidos no solo fue un acto político, no fue solo la ruptura con una corona extranjera, fue también un ritual, un diseño, un plan, trazado mucho antes de que las primeras balas cruzaran el Atlántico. Y en el corazón de ese plan late una palabra que muchos evitan, que otros niegan, pero que nunca ha desaparecido: masonería. Se estima que al menos 18 de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia eran masones. Y no masones cualquiera, no. Estamos hablando de nombres como George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock, figuras que no solo compartían ideales de libertad, sino también rituales, creencias, secretos. Y si uno empieza a mirar con atención, con verdadera atención, se da cuenta de que los símbolos masónicos están por todas partes. El gran sello de los Estados Unidos, por ejemplo, esa pirámide inacabada con un ojo en la cima, el ojo que todo lo ve, un símbolo que muchos aún creen que representa a Dios, pero que otros, los que han estudiado las raíces de la masonería, ven como algo muy distinto, una señal, una advertencia incluso, una marca de vigilancia, no divina, sino humana. Las inscripciones: Anuit Coeptis, Novus Ordo Seclorum, un nuevo orden para los siglos. ¿Es esto solo un giro poético? ¿O es la declaración fundacional de un plan mayor? Y entonces está ese detalle que pocos conocen, o que muchos prefieren ignorar. El Congreso Continental votó a favor de la independencia el 2 de julio de 1776, pero el documento, la famosa declaración, fue adoptada el 4 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué elegir esa fecha? John Adams, sí, John Adams, decía que el 2 era la fecha real, que el 4 era un error, una teatralidad. Se negó toda su vida a celebrar el 4 de julio, y sin embargo, esa es la fecha que quedó grabada en la historia. ¿Por razones políticas o esotéricas? Porque aquí viene lo verdaderamente desconcertante. Tanto Thomas Jefferson como John Adams murieron el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración. El mismo día, dos hombres clave, medio siglo exacto. ¿Qué probabilidades hay? ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿O algo más? Si esto te hace pensar, si algo dentro de ti siente que hay más de lo que nos han contado, te invito, casi te ruego, que te suscribas al canal. Aquí en Ecos del Miedo
Estas preguntas no se silencian, se investigan, se respiran, porque los símbolos no terminan ahí. La Constitución, otro pilar de esta joven nación, también lleva el sello invisible de la masonería. 28 de los 40 firmantes, según se ha documentado, eran masones o compartían sus ideales. Y esto no es una anécdota. Esto es estructura, es forma, es intención. La arquitectura del poder, la estructura del gobierno, esa separación de poderes que tanto se repite, es un reflejo casi directo de los principios masónicos de equilibrio, orden y jerarquía ritual. Y luego están los ritos, los juramentos, las ceremonias que no eran públicas, que no lo son aún. La primera piedra del Capitolio fue colocada por George Washington. Sí, pero lo hizo en una ceremonia masónica completa. No fue solo un acto simbólico, fue un acto fundacional en todo el sentido del término. Y si miras la ciudad de Washington D.C. desde el aire, vas a notar algo que no te enseñan en los mapas escolares. Las avenidas, los monumentos, las alineaciones astronómicas, forman algo, un triángulo, un pentagrama, un mapa oculto y quizás un mensaje para quienes saben mirar. Las logias masónicas en las 13 colonias fueron más que simples reuniones. Fueron redes, fueron refugios, fueron quizás los verdaderos laboratorios de la independencia. Pero aquí no vamos a darte una respuesta cerrada. Aquí solo abrimos la puerta y lo que hay detrás depende de ti. En la próxima sección vamos a sumergirnos aún más profundamente en esos eventos que han quedado al margen. Desapariciones, testimonios silenciados, voces que no han dejado de hablar, aunque nadie quiera escucharlas, porque el 4 de julio no solo celebra una victoria, también oculta una verdad, y tú ya formas parte de quienes se atreven a escuchar los ecos del miedo. El 4 de julio, para muchos es sinónimo de libertad, de orgullo nacional, de fuegos artificiales que iluminan el cielo, como si fueran estrellas artificiales celebrando el espíritu de una nación. Pero, ¿y si te dijera que hay otro estruendo, uno más profundo, más sordo, que se esconde debajo de esa celebración? Porque entre aplausos y banderas también hay ecos, ecos de sangre, ecos de pólvora, y no me refiero solo a las batallas del pasado. No, me refiero a tragedias muy recientes, a sucesos que han sido minimizados, cuando no directamente olvidados, por la narrativa oficial. El 4 de julio de 2022, en Highland Park, Illinois, la celebración se convirtió en horror. Un desfile, familias, niños, risas y de pronto, disparos. Un hombre armado abrió fuego contra la multitud desde un tejado. 6 personas murieron. Docenas resultaron heridas. Y lo más estremecedor es que muchos pensaron que los disparos eran fuegos artificiales. Sí, la gente no reaccionó, porque el sonido de la pólvora se confundió con el de la celebración. Lo que debía ser un día de unidad se convirtió en una escena de caos y pánico. Y por supuesto, después vinieron las declaraciones, las promesas, los informes de seguridad. Pero algo permanece, un vacío, un eco, uno que no ha sido completamente explicado. Ese mismo año, en Richmond, Virginia, otro plan estuvo a punto de ejecutarse, un tiroteo masivo, planeado para el 4 de julio. La diferencia
que esta vez alguien escuchó algo, un ciudadano cualquiera, una conversación sospechosa, una alerta, y gracias a esa alerta, la policía detuvo a 2 hombres. Armas, munición, todo estaba listo. ¿Qué habría pasado si nadie hubiese dicho nada? La vigilancia ciudadana salvó vidas, pero también dejó al descubierto otra realidad, que las celebraciones del 4 de julio están marcadas, cada vez más, por una tensión subterránea. Una sensación de que la alegría siempre puede convertirse en pesadilla. Pero hay más, mucho más, porque no todo lo extraño ocurre en el presente. Hay hechos que resuenan en la historia como si el universo dejara pistas, como si alguien o algo se empeñara en recordarnos que nada es casual. Thomas Jefferson y John Adams, 2 de los arquitectos de la independencia, aliados, luego rivales, luego, otra vez, figuras de respeto mutuo. Ambos murieron el 4 de julio de 1826, el mismo día, con pocas horas de diferencia, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia. Dime, ¿es casualidad o es la huella de algo más? Un ciclo que se cierra, un pacto que se cumple, una coincidencia tan perfecta que deja de serlo. Pero esto no es un caso aislado. El 4 de julio de 1802, por ejemplo, se inauguró la Academia Militar de West Point, el semillero de la élite castrense de los Estados Unidos. Y el 4 de julio de 1863, en plena guerra civil, terminó la batalla de Vicksburg, una victoria crucial para el norte que permitió el control del río Mississippi, una escuela militar, una victoria estratégica, una nación que se redefine siempre en esta fecha. ¿Es solo historia? ¿O estamos ante un patrón? Una fecha que se repite como un latido, como una campana que marca momentos de quiebre, de poder y de sangre. Y tú, que estás escuchando esto, tú que has llegado hasta aquí, te invito, de verdad, a que te suscribas al canal, porque en Ecos del Miedo no nos detenemos en lo superficial. Aquí seguimos los hilos, escuchamos lo que otros han silenciado y buscamos respuestas, aunque no siempre nos gusten, porque mientras las celebraciones del 4 de julio siguen cada año, mientras las luces estallan en el cielo, debajo, muy debajo, hay una historia distinta, una historia de pérdidas, de advertencias, de heridas que siguen abiertas. Y si no miramos ese otro lado, si no recordamos, si no escuchamos los ecos, entonces no estamos celebrando libertad, estamos olvidando. Y ya sabes, en la próxima sección vamos aún más profundo, porque lo más oscuro aún está por revelarse. El 4 de julio, una fecha que, con el tiempo, se ha convertido en algo más que una conmemoración histórica. Es un símbolo, sí, pero también es un espejo de lo que queremos creer, de lo que se nos cuenta y de lo que no se nos cuenta. Porque en torno a esta fecha, como ocurre con todos los grandes hitos históricos, han crecido historias, unas basadas en hechos, otras en susurros y otras más en lo que podríamos llamar leyendas urbanas. Y si estás escuchando esto en Ecos del Miedo, ya lo sabes. En cada leyenda, por pequeña que sea, hay siempre una chispa que puede encender algo más grande. Uno de los mitos más repetidos y más aceptados sin cuestionamiento es que la Declaración de Independencia
fue firmada el mismísimo 4 de julio de 1776. Pero no. La realidad es que, aunque el texto fue aprobado ese día, la mayoría de los delegados no firmaron nada hasta el 2 de agosto. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué el 4 de julio? ¿Por qué no el 2? ¿Hay algo más en esa elección? ¿Un simbolismo que se nos escapa? Porque no estamos hablando solo de una demora administrativa. No. Estamos hablando de la fecha fundacional de una nación. Y si eligen una fecha distinta de la firma real, ¿qué se está queriendo decir? Hay quienes creen que fue una decisión calculada, una fecha con carga simbólica, astrológica, esotérica, y que el propio texto, sí, ese texto fundacional, podría esconder algo más. Sí, lo has oído bien. Durante años ha circulado la teoría de que la Declaración de Independencia contiene mensajes secretos, códigos, incluso mapas ocultos, ideas que han sido popularizadas por películas como La leyenda del tesoro perdido. Ahora, no hay pruebas oficiales. Eso es cierto. Pero también es cierto que no sería la primera vez que un documento histórico guarda más de lo que aparenta. ¿Quién puede asegurar con total certeza que en un tiempo donde la tinta, el papel y los símbolos eran herramientas de poder, no se haya dejado algo entre líneas? Y hablando de símbolos, hay otra historia. Paul Revere, el famoso jinete que, según se nos ha contado, cabalgó solo por la noche para alertar a los colonos de la llegada de los británicos. Un héroe solitario, una figura casi mitológica, pero la historia real es más compleja. Paul Revere no cabalgó solo. Otros jinetes hicieron el mismo recorrido, y sin embargo, solo su nombre quedó en la memoria colectiva. ¿Y si esto fue algo deliberado? Una forma de crear un ícono, una narrativa más fácil de recordar y más fácil de controlar, porque a veces la historia no se escribe solo con hechos, se escribe con lo que conviene recordar. Y hay más. Los fuegos artificiales del 4 de julio, por ejemplo, se suele creer que son parte de la tradición desde el mismísimo principio. Y es cierto que en 1777, en Filadelfia, ya se lanzaron fuegos para celebrar el primer aniversario. Pero la idea de asociarlos con algo más profundo, con una especie de rito simbólico, incluso espiritual, ha ido creciendo. Algunos aseguran que la forma en que iluminan el cielo tiene una conexión con antiguos rituales de invocación. ¿Es posible? Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero sí tenemos las preguntas. Y si te gusta este tipo de enfoque, donde la historia oficial se entrelaza con la historia oculta, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí, en Ecos del Miedo, no damos nada por sentado. Y si algo nos enseñan estas leyendas, es que siempre hay más capas por descubrir. Ahora bien, volvamos a ese dato inquietante que ya hemos mencionado antes. Thomas Jefferson y John Adams, ambos mueren el mismo día, el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la Declaración de Independencia. ¿Una coincidencia? O, como algunos han llegado a sugerir, una sincronía programada, una especie de pacto sellado con el tiempo. No hay pruebas, pero sí hay preguntas. Y cuando las coincidencias se vuelven tan perfectas, uno no puede evitar mirar dos veces. Finalmente,
no podemos ignorar el papel que ha jugado la cultura popular. Películas, libros, documentales, todos ellos han alimentado y amplificado estas leyendas. Y si bien muchos de estos relatos son ficción, lo cierto es que han influido en cómo la gente percibe la historia. Una historia que ya no es solo cronología, sino un relato vivo. Y como todo relato vivo, puede mutar, puede esconder y puede revelar. Así que ya lo sabes. Las leyendas del 4 de julio no son simples cuentos para entretener. Son reflejos de una necesidad humana profunda, la de buscar significado en lo oculto, en lo improbable, en lo que no se cuenta, pero persiste. Y en la próxima sección iremos aún más allá, porque los símbolos se desgastan, los relatos se repiten, pero el misterio siempre encuentra una forma de regresar. El 4 de julio, un día de libertad, de orgullo nacional, pero también, para algunos, una pantalla, un velo que cubre una historia paralela, una historia de símbolos ocultos, coincidencias inquietantes y presuntas conspiraciones que nunca llegaron a los libros de texto. Bienvenidos de nuevo a Ecos del Miedo. Hoy, en esta última sección de nuestro especial, nos adentraremos en el lado más oscuro de la independencia, no en los fuegos artificiales, sino en las sombras que se cuelan entre ellos. Comencemos por lo que parece una simple coincidencia, pero que ha desconcertado a generaciones de historiadores, escritores y escépticos. Thomas Jefferson y John Adams, dos de los principales arquitectos de la independencia, mueren el mismo día, el mismo año, exactamente 50 años después del 4 de julio de 1776. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Simbolismo? Casi seguro. ¿Algo más? Algunos se atreven a decir que sí. Hay quienes han sugerido que sus muertes no fueron naturales, que formaron parte de un pacto sellado décadas antes, un acuerdo entre hombres que sabían que la historia se escribe mejor cuando los finales son perfectos, demasiado perfectos. Fue una sincronía diseñada para cerrar un ciclo, un acto ritual, tal vez. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que, cuando las cifras se alinean tan limpiamente con los símbolos, los conspiradores no están muy lejos. Y luego está la Declaración de Independencia, un documento reverenciado, intocable, pero según algunos, cifrado. La teoría dice que en ese pergamino, más allá de las palabras de libertad, hay mensajes ocultos, mapas, códigos, instrucciones, incluso, según algunos relatos, una clave para acceder a un conocimiento reservado para unos pocos. ¿Suena a película? Sí, pero también hay antecedentes. Porque en tiempos donde el papel y la pluma eran herramientas del poder, los mensajes se camuflaban entre líneas. Y nadie se tomaba tantas molestias por la caligrafía como los fundadores de una nueva nación. Ahora cambiamos de tono, de la historia escrita a la tradición oral, porque no todo lo oculto está en los libros. Algunas cosas se susurran en las noches de verano. El monstruo de Poplik, sí, lo sabemos, no tiene una conexión directa con el 4 de julio, pero en los campos de Kentucky hay quienes aseguran que durante las festividades es cuando más se escucha su leyenda. Una criatura mitad hombre, mitad cabra. Un ente que utiliza la hipnosis para atraer a los desprevenidos hacia las vías del tren, donde el destino hace el resto. Porque en esta fecha,
¿Es simplemente porque las historias viajan más rápido en las reuniones familiares? ¿O es que en medio del ruido de los fuegos artificiales hay algo que se mueve sin ser visto? Y si seguimos hablando de seres legendarios, no podemos ignorar al diablo de Jersey, una criatura alada, con cuernos, nacida, según la leyenda, en el siglo XVIII, justo cuando América estaba dando sus primeros pasos. Muchos aseguran que sus apariciones aumentan cerca del 4 de julio, y no lo ven como una coincidencia, lo ven como un reflejo, un eco oscuro de lo que quedó sin resolver desde los orígenes de la nación, como si la propia tierra reclamara algo que fue dejado atrás. En este punto, la línea entre lo real y lo simbólico se difumina. Y eso, precisamente, es lo que hace a estas historias tan poderosas. Porque no se trata solo de si ocurrieron o no. Se trata de por qué seguimos hablando de ellas. ¿Por qué, en pleno siglo XXI, seguimos buscando claves, pactos, criaturas y secretos en torno a una fecha que debería ser sencilla? Porque el 4 de julio no es solo un día, es un símbolo. Y los símbolos, cuando se repiten lo suficiente, dejan de pertenecer a la historia y empiezan a pertenecer al mito. Así que, la próxima vez que celebres la independencia con una bengala en la mano, mira a tu alrededor, mira al cielo, mira al papel y pregúntate qué historia te están contando y cuál está esperando ser descubierta. Y vamos a hablar ahora de lo que se dice, de lo que se susurra, de eso que nunca llega al telediario, pero que se cuenta entre susurros, en cenas familiares, en hilos de foros que desaparecen al poco tiempo, en llamadas anónimas a programas de madrugada, porque si hay una fecha cargada de simbolismo, de energía y de presencias, es esta, el 4 de julio, una noche donde estallan los fuegos en el cielo, pero también, a veces, se abren puertas que no siempre deberían abrirse. Nos adentramos ahora en lo que muchos llaman el silencio bajo los fuegos artificiales, desapariciones rituales bajo la niebla patriótica. Cada año hay algo que se repite, algo que no varía, el patrón. Jóvenes que desaparecen, lugares remotos, siempre entre el 1 y el 5 de julio, siempre en condiciones extrañas, siempre sin testigos claros. Registros policiales en lugares como Virginia, Texas, Massachusetts lo muestran. Un leve pero consistente aumento en desapariciones no resueltas justo en esa semana. Y claro, las explicaciones oficiales están ahí. Que si escapadas voluntarias, que si accidentes, que si drogas, que si alcohol. Pero hay quien ha ido más allá. Investigadores independientes, gente que se dedica a unir puntos, a mirar lo que nadie quiere mirar, han detectado algo inquietante. Muchos de estos desaparecidos fueron vistos por última vez cerca de parques nacionales, en plena madrugada, y en varios casos, testigos hablaron de ruidos extraños, de figuras encapuchadas, merodeando, observando. Uno de los casos más desconcertantes fue el de Lillian Drake, Sedona, Arizona, 1997, fiesta del Día de la Independencia, 16 años. La última vez que se supo de ella, llamó a una amiga para decirle que veía luces bajando del cielo, pero que no hacían ruido. Es como si el aire se hubiera congelado, dijo. No se la volvió a ver. Nunca. Rituales secretos en zonas históricas. Y luego están los rituales. Lo que no se ve,
lo que no se graba. Muchos de los sitios clave de la historia de Estados Unidos, la Campana de la Libertad, Independence Hall, incluso el propio National Mall, están construidos sobre trazados que, curiosamente, coinciden con antiguos calendarios astronómicos o con fechas clave del paganismo europeo. El 4 de julio no es solo el día de la independencia, también marca el final del Ita, una celebración celta que marca el punto de inflexión solar, el inicio de la decadencia de la luz, una fecha poderosa, una fecha que, según ciertos grupos ocultistas, es ideal para ofrendas, para renovaciones, y hay testigos, gente que dice haber visto, en la madrugada del 4, grupos de personas reunidas en silencio, cánticos, inscripciones que aparecen por la mañana en las piedras cercanas, un símbolo que se repite, un águila de obsidiana, negra, inmóvil. Según la leyenda, ese símbolo aparece cuando la sangre de la promesa ha sido ofrecida. Y antes de seguir, permíteme recordártelo. Si te gustan este tipo de historias, si sientes que hay algo más allá de lo que se dice oficialmente, suscríbete a Ecos del Miedo, porque lo que aquí contamos no lo vas a encontrar fácilmente en otros lados. La anomalía de Gettysburg, la batalla, todos la recuerdan por su significado histórico, pero hay algo que no suele aparecer en los libros, algo que quedó enterrado entre cartas personales de soldados que vieron más de lo que podían explicar. La madrugada del 4 de julio de 1863. La batalla ya casi había terminado. El 20º Regimiento de Maine estaba atrincherado en la niebla. Y fue entonces cuando algunos de ellos vieron una figura, un manto negro, sin rostro, caminando entre los cuerpos, sin dejar huellas. Uno de los soldados, John F. Brewster, escribió: «No tenía rostro, pero supe que nos miraba. El aire era denso, como si no quisiera ser respirado. Luego, solo el silencio. Lo que vi esa noche me quitó toda fe en la muerte tranquila. Y lo más inquietante es que turistas, cada año, siguen hablando de esa figura, que aparece entre la niebla justo antes del amanecer del 4 de julio, como si no hubiera terminado de irse. Fuegos que no hacen ruido en los bosques espesos del sur, especialmente en Carolina del Norte y ciertas partes de Tennessee. Hay historias que pasan de generación en generación, relatos que no se escriben, pero que se cuentan al calor de una chimenea, con la voz baja y la mirada fija en la ventana. Se habla de fuegos artificiales fantasmas, luces en el cielo, sí, pero sin estruendo, sin explosión, como si lo que estuviéramos viendo no estuviera del todo en este mundo. Algunas familias locales juran que cada año, en la noche del 4, hay explosiones de colores que flotan brevemente entre los árboles y luego desaparecen. Nadie más las ve, nadie más las oye, solo ellos. Una anciana de Asheville, entrevistada hace unos años, lo dijo así: «Mi abuelo me decía que no saliera al bosque esa noche, que eso que brilla no es del hombre, que son las almas, las que no fueron libres cuando todos gritaron libertad. El pacto de los fundadores. Aquí entramos en un terreno que muchos prefieren no pisar, porque esta teoría, este rumor, apunta directamente al nacimiento mismo del país, a lo que se hizo o se entregó para que Estados Unidos naciera con la fuerza con la que lo hizo.
La historia dice que ciertos miembros fundadores, no todos, solo un pequeño grupo selecto, realizaron un pacto, un acuerdo con algo, con fuerzas no humanas, entidades que ofrecieron conocimiento, protección, poder, a cambio de un tributo, claro, y una renovación anual. Las pruebas, la alineación astronómica exacta del 4 de julio de 1776, la iconografía del billete de $1, el ojo, la pirámide, el Novus Ordo Seclorum y la fundación misma de Washington, D.C., sobre terrenos pantanosos, sagrados para pueblos indígenas que hablaban de voces bajo la tierra y seres que se alimentaban del juramento. No hay documentos oficiales, claro. Lo que hay son símbolos, repeticiones y el instinto incómodo de que algo no encaja del todo. Sonidos subterráneos en Mount Rushmore, uno de los símbolos más poderosos del patriotismo estadounidense. 4 rostros esculpidos en piedra, majestuosos, silenciosos, pero no del todo. Algunos trabajadores de mantenimiento que han estado allí en fechas cercanas al 4 de julio cuentan otra historia. Hablan de sonidos, ecos que vienen de dentro de la montaña. Hay una cámara secreta detrás del monumento, eso se sabe. Oficialmente está sellada y vacía, pero hay grabaciones que circularon de forma no autorizada donde se escuchan cánticos, voces profundas, en una lengua que nadie ha podido identificar del todo, grabadas entre la noche del 3 y el amanecer del 4. Un exguardia del parque, que habló bajo anonimato, lo resumió así. Nos decían que eran ecos, pero a veces esos ecos respondían. Conclusión: la noche en que la nación sangra en silencio. Y así llegamos al final de este recorrido por la otra cara del 4 de julio. Porque mientras las calles se llenan de banderas y los niños corren entre chispas de bengala, hay un segundo escenario, uno más oscuro, más oculto, pero no menos real. Desapariciones, rituales, pactos antiguos, figuras que cruzan la niebla sin dejar huellas. La historia oficial nos habla de libertad, de independencia, de un nacimiento glorioso. Pero, ¿y si esa libertad tuviera un precio? ¿Y si, cada año, mientras miramos al cielo iluminado, desde la penumbra alguien más nos observa, midiendo, esperando, cobrando? Quizás, después de todo, el 4 de julio no es solo una celebración, es también un recordatorio de que toda nación nace con sangre y que a veces esa sangre sigue fluyendo, aunque nadie quiera verla. Y así llegamos al final del camino, o al menos al final de este recorrido. Porque si algo hemos aprendido, es que el 4 de julio no es solo lo que brilla en el cielo, es también lo que se esconde en la tierra. Cada año, millones celebran con desfiles, con himnos, con fuegos artificiales que pintan de rojo, blanco y azul la noche americana. Pero ¿cuántos se detienen a mirar hacia adentro, a mirar lo que no se dice, lo que se ha silenciado, lo que se ha perdido en el eco de los discursos repetidos? Porque el 4 de julio no es solo libertad, es contradicción, es sacrificio, es una fecha nacida del fuego y marcada también por la sombra, la dualidad de la celebración. Nos han contado que la Declaración de Independencia se firmó el 4 de julio, pero no fue así. Se votó el 2, se firmó, en su mayoría, el 2 de agosto. El 4 fue una fecha simbólica, elegida, y como muchas cosas en la historia,
fue contada después para que encajara mejor en el relato. Y eso no es un error, es una advertencia. La historia oficial es una capa, pero hay otras. Y hoy nos hemos atrevido a mirar debajo. Los mitos que persisten, las leyendas que se niegan a morir, mensajes secretos en la declaración, pactos antiguos, presidentes que mueren el mismo día, el mismo año, con horas de diferencia, coincidencias demasiado perfectas, mito, realidad, símbolos que hablan más allá de las palabras. No hay respuestas absolutas, pero tampoco hay que aceptar el silencio como verdad. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda hacer lo que muchos temen, reflexionar. Mirar la historia no como un acto de repetición, sino como un campo de batalla entre lo que se muestra y lo que se oculta. ¿El 4 de julio puede seguir siendo un día para celebrar? Claro que sí. Pero también puede, y quizás debe, ser un día para preguntar, para recordar que la libertad real no se sostiene solo en banderas, sino en mirar de frente la historia entera, con sus luces y con sus sombras, porque solo entonces, solo cuando reconocemos también el precio, el dolor, los errores y los misterios, es que entendemos de verdad lo que significa ser libres. El 4 de julio, una fecha, una bandera, fuegos artificiales, discursos, pero también silencios, sombras, cosas que no se dicen. Desde el inicio hablamos de símbolos, de masones, de rituales, de pactos, de fundadores que no solo pensaban en política, sino en algo más profundo, más antiguo. Vimos el gran sello, el ojo, la pirámide, no solo adorno, mensaje, código. La fecha misma no fue tan casual. Votaron el 2, firmaron el 2 de agosto, celebramos el 4. ¿Por qué? Hablamos también de tragedias, de tiroteos, de planes que no se concretaron, pero que estuvieron cerca. Y esa coincidencia, esa extraña coincidencia, Jefferson y Adams, muriendo el mismo día, el mismo año, el mismo 4 de julio, 50 años después. Luego fuimos más lejos, a las leyendas, a lo inexplicable, desapariciones, luces sin ruido, rituales antiguos en plazas históricas, una figura sin rostro en Gettysburg, sonidos que responden aunque no haya nadie allí, historias, folclore, advertencias, y hablamos por fin del precio, porque toda celebración tiene un reverso, toda independencia, un sacrificio, toda libertad, una sombra. No se trata de dejar de celebrar, se trata de mirar más profundo, de no conformarse con lo que nos enseñaron, porque la historia real no siempre está en los libros, a veces está en lo que nadie se atreve a contar. Y hasta aquí llegamos hoy. Si esto te removió algo por dentro, si sentiste un escalofrío o una duda que no sabías que tenías, entonces este viaje valió la pena. Suscríbete a Ecos del Miedo. Estamos donde siempre, donde se habla de lo que otros callan. Déjanos tu opinión. Compártelo con quien aún cree que lo sabe todo. Y prepárate, porque en el próximo episodio volveremos a bajar la linterna hacia donde el ruido no llega, donde solo se escucha el eco. Nos vemos en la próxima oscuridad.